Bueno, pues estamos ya completamente en vivo en estos momentos. Ahora sí regresamos después de esta pequeña pausa de platicar sobre este temblorcito que se sintió en las costas colimenses hace unas horas. Y bueno, vamos a platicar de ese tema que la verdad me da risa. Me da risa por dos simples y sencillas razones. La primera, bueno, ¿de qué tema? ¿De qué tema te da risa, Esteban? Me da risa el hecho de que denuncien al doctor Hugo López Gatell por las muertes del COVID-19. ¿Por qué me da risa? El doctor Hugo López Gatell tiene 3 años de que ingresó como subsecretario de Salud en este sexenio del presidente López Obrador. Pero ¿cuántos años de corrupción, de ceguera, de intolerancia, de no aplicar la ley, de robar al sector salud, de no haber campañas de nutrición en el país de menores de edad y adultos mayores de edad? México ocupa, vamos a ver qué lugar ocupa México, pero si mal no recuerdo, México está dentro de los 3 primeros lugares en la cuestión de obesidad. Miren, en obesidad infantil, el 6 de julio del 2021, México ocupó el primer lugar mundial en obesidad infantil. El primer lugar en el mundo en la cuestión de diabetes infantil. Eso no es cualquier cosa, eso es algo. La diabetes es una enfermedad, como hoy en día el COVID, como el SIDA, como todos ese tipo de enfermedades, que por no tener una buena aplicación en la cuestión, en la cuestión de salud, en la cuestión de un programa nacional desde la infancia, desde los kinder, debería de haber un programa de nutrición. Yo recuerdo cuando yo estuve en la primaria, en la secundaria, jamás vimos en ninguna materia vimos cómo cuidar nuestro cuerpo. Sí, es cierto, había una materia que se llamaba educación física solamente en primaria, en secundaria ya no. En primaria solamente había la materia de educación física, pero ¿qué hacíamos en la educación física? Correr como nangos, jugar a las escondidas, jugar fútbol, de ahí a más, no hacíamos nada más. No hay un control, no culpo a los maestros de educación física para nada, mis respetos para todos ellos, pero sí digo que debería haber una materia especificada desde el kinder donde enseñan a los niños a cuidar sus hábitos. Hoy en día, en el 2021, obviamente en el 2022 pues debió de haber crecido, pero en el 2021 México ocupaba el primer lugar en obesidad, y no lo digo yo, lo dicen los datos. Miren, aquí está. La obesidad ha incrementado en muchas regiones del mundo desde 1975. Ciertas naciones se han visto más afectadas que otras debidas al consumo regular de carbohidratos, comida chatarra y azúcares. La obesidad infantil se ha convertido en un problema de salud pública, pues acerca a los menores a afecciones no vistas antes en personas de su edad, diabetes, alta concentración de azúcares en la sangre y problemas cardíacos graves. El conflicto no debe reducirse a una cuestión estética, ya que la mala alimentación no está ligada únicamente a sobrepeso u obesidad, sino a hábitos y contextos sociales. A continuación te daremos qué lugar ocupa México en obesidad infantil y cuáles son las posibles causas de estos. México hasta el 2020 y lo que va del 2021, estamos hablando de que vamos iniciando el 2022, ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Y es el segundo país del mundo con más obesidad en adultos.
Se define como obesidad a la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, en muchos casos generados por la ingesta de alimentos ricos en azúcares, grasas y carbohidratos. Los nutrientes para que el COVID-19 se pueda desarrollar sin ningún problema. Los nutrientes para que el COVID-19 se pueda desarrollar sin ningún problema. Cabe destacar que el sobrepeso no es un indicador único de enfermedad o de obesidad, ya que existen factores genéticos que envuelven a los individuos y pueden influir en su peso, más allá de los hábitos. Sin embargo, en el caso de la obesidad infantil en México se puede establecer que se ha convertido en un problema de salud pública y que acerca a los niños a temprana edad a enfrentarse con afecciones de salud graves como la diabetes. Esto no es responsabilidad de los pequeños de manera lenta y tampoco lo es en medida total de sus padres, en efecto. Más allá de que la obesidad se puede generar por relaciones poco equivalentes entre las calorías gastadas y las consumidas, en países de Latinoamérica los pequeños se encuentran constantemente bombardeados por publicidad de comida altamente azucarada. La publicidad tiene gran impacto en los niños y crea escenarios de predilección. Estudios han revelado que los niños relacionan el sabor con la marca y su publicidad. ¿Qué factor importante a destacar? Que el acceso fácil a comida rápida y comida chatarra y sus precios en gran medida es asequible, lo que influye directamente en nutrición de los niños. La rapidez y el fácil acceso de estos productos contribuyen al aumento de la obesidad infantil. Para la clase trabajadora con hijos ha resultado más práctico ordenar comida. En México las personas trabajan más de 10 horas al día, a su vez que la publicidad engañosa hace lo que los más pequeños los elijan sobre las comidas saludables. En tiempo, la practicidad, la poca educación nutricional y el contexto de cada individuo fomentan el aumento de obesidad tanto en niños como en adultos. Cuestión que involucra a los gobiernos a no ofrecer igualdad de condiciones a todos los individuos para que se permitan preocupaciones alrededor de salud y nutrición. Así, la obesidad tanto en niños como adultos es multifactorial y no se puede responsabilizar a los individuos de cuestiones que obedecen a condiciones culturales, sociales, económicas y ambientales que determinan y los obligan a tener estilos de vida y hábitos. Y por eso lo digo, me da risa de que ahora vengan y culpen al doctor Hugo López-Gatell de un problema que viene arrastrando años anteriores. Ahora que se lanzó la campaña nacional contra estas marcas, el etiquetado que tienen muchas de las marcas refresqueras, de chatarra, de galletas, etcétera, etcétera, para no mencionar nombres y no caer en ningún problema con ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? Empezó una campaña de desprestigio, una campaña de odio, una campaña de burla contra el gobierno por los etiquetados. Se lanzó la campaña para quitar de las, como dice ahí, de los de las portadas de bolsas, de cajas de refrescos, a los tigres, a los osos, a los gansos, a los pingüinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como dice bien ese texto, pues muchos de los niños, muchos de los adultos mayores, entre ellos su servidor, nos dejamos llevar por lo bonito que se ve eso y porque decimos sabe rico, sabe bueno y estamos acostumbrados. En México la mayoría de adultos, por eso ocupamos el segundo lugar de obesidad, pues toda la vida hemos vivido comiendo chatarra, refrescos. Lo hemos visto en las campañas de Profeco cómo retiran productos. Las sopas instantáneas que están vetadas en Estados Unidos y en México somos clientazos. Bueno, son, porque no me gustan a mí, pero somos como país clientazos de esas sopas que tanto daño nos causan. Entonces no encuentro por qué demandar al subsecretario Hugo López-Gatell. En este caso, si se busca una persona, pues sería el secretario de Salud o el presidente de la República. Pero como sabemos, en México, pues desafortunadamente las campañas en contra del gobierno de la 4T, de la transformación, pues es duro y duele. Desafortunadamente, pues hay personajes, algunos por ahí ya vagando, que por 100, 200, 500 pesos, pues hacen sus argüendes, hacen sus griterías, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero eso no justifica que la responsabilidad del 100% la tenga el gobierno actual. Obviamente es el gobierno y tiene responsabilidad, pero no el 100%. En 3 años no se van a comparar con décadas de años que vinieron este, cegados, que vinieron callados, que no aplicaron campañas de salud, que destrozaron el sistema de salud. Lo vemos en muchos estados, como los exgobernadores, los exsecretarios se robaban la lana del sistema de salud. Vemos aún todavía vemos algunos hospitales en las ruinas, vemos hospitales que quedaron en la obra negra, que se robaron el dinero. Y ahora que se vino esta pandemia es cuando vemos esas consecuencias. Pero recordemos, el mayor motor para que la enfermedad del COVID-19 se desarrolle, pues es esa, los azúcares. Los azúcares es la vida de COVID-19, es lo que le da la oportunidad de vivir, es lo que le da el motor, es lo que le da su gasolina. Y bueno, pues un juez ordenó a la Fiscalía General de la República para que investigara al doctor Hugo López-Gatell por las muertes del COVID-19. El caso derivó de la denuncia presentada por familiares de personas fallecidas por COVID-19, quienes indicaron que el subsecretario de Salud incurrió en una falta de deber de cuidado, negligencia e indebido ejercicio de sus funciones públicas. México hoy en día ocupa el 5.º lugar con más personas vacunadas. México hoy en día, a pesar de esta variante de Omicron, no ha habido tanto contagio como lo hubo en Estados Unidos y como hay actualmente las muertes en Estados Unidos. Si estuvieran todavía gobernando los neoliberales, créanme que la mortandad hubiera superado y los medios de comunicación estuvieran calladitos, no estuvieran diciendo absolutamente nada. Pero bueno, vamos a escuchar esta nota de lo de la denuncia al doctor Hugo López-Gatell. Federal ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una carpeta. A ver, no nos está, estamos completamente en vivo, una disculpa, estamos completamente en vivo y pues a veces fallan estas cosas. A ver, ¿dónde está? Aquí está, ok, ahora sí, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. Carpeta de investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por las muertes provocadas por la pandemia de COVID-19 en México. En audiencia celebrada este miércoles, el juez de control Gánter Alejandro Villar Ceballos determinó que la FGR debe investigar las posibles omisiones en que incurrió el subsecretario López-Gatell y cualquier otro funcionario que pueda resultar responsable. El caso derivó de la denuncia presentada por los familiares de personas fallecidas por COVID-19, quienes indicaron que el subsecretario de Salud incurrió en una falta de deber de cuidado, negligencia e indebido ejercicio de su función pública al hacer frente a la pandemia ocasionada por el virus. Esto, señalaron, tuvo como resultado la muerte de miles de mexicanos. Hasta ahora en México van 302.112 muertos por COVID-19 y 4.495.310 casos de contagio acumulados desde marzo de 2020. Imagínense, 320,000 personas se las están aventando al doctor Hugo López-Gatell. Muchas de esas personas, yo conocí muchas personas que en paz descansen en estos momentos, y no vamos a mencionar nombres y no vamos a echar culpas y no vamos a decir eso. Pero yo conocí a muchas personas que desafortunadamente no sobrevivieron a esta pandemia, a esta enfermedad, por el simple hecho de no vacunarse. Por el simple hecho de decir que esta enfermedad es una distracción más del gobierno. Culparon al gobierno de que era un invento. Y muchas personas fallecieron por eso, porque no se aplicaron la vacuna. Muchas personas no se aplican también la vacuna por su religión, no se los permite. Y eso es libre.
Vivimos en un país bendito, bendito sea Dios, libre. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, de cultura, de sexualidad, de lo que sea, completamente libres en México. Pero viendo que la vacuna está sirviendo, que es una ayuda, una luz en este túnel oscuro que estamos atravesando y que afortunadamente vamos de salida, no se la aplicaron. Y hay personas que todavía están culpando al gobierno porque se murieron sus familiares. Cuando México es uno de los países donde la vacuna se aplica completamente gratis a todos por igual. Todos tenemos que hacer fila. Nos quejamos, quizás sí, porque estamos debajo del sol, porque la fila es muy larga, por muchas situaciones, sí. Pero eso no se ve en otros países. Hablando de países de primer nivel, hay países donde se vende la vacuna. Hay países donde te tienes que esperar. Porque hay personas primero que tú que ya pagaron o que ya se inscribieron o lo que tú quieras. Y en México no. En México simplemente te inscribes, llenas tu formulario, te vas, te inyectan. Y mucha gente no aplicó eso. Entonces, no todo es culpa del gobierno. No todo es culpa del gobierno. Y menos que haya fallecido mucha gente por culpa del COVID. Y mucho menos de que las instalaciones todavía se encuentren como están en algunos puntos. Pero bueno, vamos a ver también lo que opinó el presidente López Obrador, donde dice que es una injusticia y es una mala fe y politiquería la denuncia contra López-Gatell. Es de los mejores. Lo dice abiertamente. Recordemos que al principio de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud reconoció al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y lo incluyó en la pequeña lista de los pocos especialistas científicos de las pandemias hay precisamente en la OMS. La ONU también lo reconoció. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador. Ya les iba a decir el presidente López-Gatell, no hombre, lo digo, y se prende la gente. A ver, estamos completamente en vivo. Una disculpa, ok, aquí está. Vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador. Pues de apoyo a Hugo López-Gatell, creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio. No se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales. Es un profesional de primer orden, serio. Es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional con tanto conocimiento sobre la materia. Es de los mejores especialistas en pandemias del mundo. Ahora que nos invitaron a la Casa Blanca, y en la agenda iba el tema del COVID, no dudé en invitar a Hugo López-Gatell. Es una autoridad y es una gente decente, un hombre honesto, un auténtico servidor público.
Pero es tanta la descomposición, la inmoralidad de los conservadores, y como no les han resultado sus pronósticos de desastre. Pues eso, como dice el presidente López Obrador, en efecto, no les ha funcionado y no les va a funcionar. No les va a funcionar, ¿por qué? Porque afortunadamente ya los nuevos datos que nos da precisamente el doctor Hugo López-Gatell, todo indica a que esta variante de Omicron ya empezó a la baja. Y como lo han dicho varios especialistas, entre ellos el doctor Alejandro Mancías, vamos a entrar ya en una meseta donde ya va a estar un poco más tranquilo esto y poco a poquito pues va a ir bajando. ¿Por qué? Gracias a las vacunas, gracias a la campaña nacional de vacunación, donde pues, se inició primero con las personas trabajadoras de la salud, después los de 60 años y después sucesivamente fue bajando. Ahora estamos con el refuerzo, ya están con las personas de 40 años para arriba, después seguramente vendrán los de 29 o quizá de los de 18 a los de 30 y así sucesivamente. Entonces, me da risa, como lo dije desde el principio, que se demande al doctor Hugo López-Gatell. Se le eche la culpa de los malos gobiernos que se robaron el dinero destinado al sector salud, a las infraestructuras de la salud, a las campañas nacionales de vacunación de cualquier tipo. Lo dice el mismo doctor Alejandro Macías, que es de los queridos por los neoliberales. En México se dejaron de hacer vacunas, cuando México era uno de los países donde más desarrollo de vacunación, donde más desarrollo de medicamentos se hacía, y ahora se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque pues ese dinero se iba directamente a los bolsillos de sus personajes que todos conocemos. Y que, como decía el senador Félix Salgado Macedonio hace unos días, ya no van a regresar. Por más dinero que les paguen a los chayoteros, a los gritones, a los argüenderos, para que la gente odie a la 4T, al contrario. Y no es porque la 4T regale el dinero, no, ese dinero es del pueblo y se regresa al pueblo. Ya no se va a los bolsillos de los personajes que todos conocemos. Entonces, bendita 4T, benditas redes sociales, que aquí estamos, al pie de cañón. Y me da risa, lo vuelvo a decir, me da risa que se le demande al doctor Hugo López-Gatell. Pues bueno, hasta aquí llegamos completamente en vivo el día de hoy en YouTube. Gracias a las personas que se conectaron y que nos están regalando su like. Ayúdenos también con su suscripción. Ayúdenos compartiendo estos videos y dando su like, dando su compartida y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal. Cuídense, que tengan una excelente noche. Nos vemos hoy viernes en punto de las 11 de la noche, como todos los días, aquí en Foro Abierto 4TV. Que tengan una excelente noche.